Vamos a continuar con el mensaje del Evangelio y quiero invitarle a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Y quiero invitarle a que leamos juntos esta palabra y que entendamos ese contexto en el cual el Señor nos viene hablando, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la palabra del Señor que vamos a compartir en este día. Y la enseñanza, hermanos, de la palabra, este texto que hemos estado compartiendo y leyendo, tiene como título una enseñanza que quiero que usted albergue en su corazón, que trata sobre los problemas comunes en la iglesia. Y es importante verlo porque Pablo, preocupado por la iglesia, ocupado por esta congregación a la cual él no conocía, y quiero que usted recuerde, Pablo nunca estuvo en Colosenses. Sin embargo, a la distancia, por lo que Epafras, ¿cierto?, le dijo, le contó sobre la iglesia, él con todo el corazón, movido por el Espíritu Santo, escribió a esta iglesia para fundamentarla, para edificarla, con la palabra de Dios, inspirada por Dios a través del apóstol, y que esta palabra pudiera dar gran fruto en la vida de estos hijos de Dios, hombres y mujeres, grandes y chicos, y que independiente del nivel de madurez que estos tuviesen, porque siempre, como en toda iglesia, hay algunos que van más avanzados en su relación con Dios, otros están partiendo. Independiente de eso, Dios ama a todos por igual, y esa prontitud con la cual Pablo escribe, con esa diligencia con la cual Pablo escribe, habla no solo del rol de él como apóstol, sino también de trasfondo, cuánto a Dios le importa su iglesia. Y eso tenemos que tenerlo nosotros en nuestro corazón, porque si a Dios le importa su iglesia, a nosotros también debiera importarnos su iglesia. Y en ese sentido quiero que entendamos el contexto que Pablo está hablando. Él está hablando sobre Cristo, está hablando sobre lo importante que la iglesia se edifica en Cristo y cómo Cristo es el único camino al Padre. Él es el Señor todo y suficiente para que la iglesia se desarrolle y cumpla, hermanos, el propósito para el cual esta iglesia ha sido llamada. Nosotros hemos sido llamados con llamamiento santo. No fuimos llamados por un hombre, fuimos llamados por el Santo de los Santos, desde la muerte a la vida, para vivir una vida nueva. Ese es el llamamiento más grande que tenemos. No tiene que ver tanto, hermanos, con lo que hacemos en cuanto a ministerio, sino que tiene primordialmente, este llamado tiene que ver con cuánto de Dios hay en nosotros, cuánto de Cristo se ve en nuestra vida. Eso sin duda va a impactar todo lo que hacemos, desde lo cotidiano, desde que nos levantamos y servimos el desayuno o tomamos el desayuno, hasta cualquier cosa compleja que nos toque enfrentar en el día. Cuanto de Dios haya en sus hijos, eso va a impactar el quehacer cotidiano. Por eso necesitamos entenderlo. Pero también es innegable, hermanos, que la iglesia, por su complejidad, porque está construida por personas como tú y yo que somos pecadores, personas como tú y yo que somos falentes, personas como tú y yo que estamos siendo renovados y transformados, es innegable y claramente es lógico que suceda que vamos a tener conflictos, que van a haber problemas. ¿Por qué? Porque es así la naturaleza del ser humano, así somos. Y Dios, así y todo, nos ama y nos llama para una vida nueva, una vida que debiese transformarse. Entonces, lo primero que quiero que notemos, que en este texto, Pablo, en todo este contexto, ya está hablando sobre cómo la vestimenta del creyente, lo que vimos la semana pasada, que nos vistamos como escogidos de Dios, como santos, como amados, de entrañable misericordia, de bondad,
benignidad, de humildad, de mansedumbre, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, esa vestimenta con la cual cada hijo de Dios debe vivir, debiera impactar sus relaciones. O sea, todo eso es que debiese ser parte de su carácter, del carácter de Cristo, el fruto del Espíritu en su vida, debe dejar en algún momento de ser solo teoría, solo comprensión clara, debe ser algo que sea su estilo de vida. Y mientras más de Cristo hay en nosotros, hermanos, mientras más de su Espíritu Santo y su palabra fluye en nuestra vida, claramente nuestra conducta va a cambiar. Y si nuestra conducta cambia, nuestras relaciones sin duda mejoran sosteniblemente. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia, hermanos, es a juntarnos, por ejemplo, en la vida común y corriente, en la vida cotidiana, pero también en la vida eclesiástica, por afinidades. La tendencia de los seres humanos, de hecho, hoy día está de moda, ¿no? Las tribus urbanas, ¿cierto? ¿Han visto las tribus urbanas? Las tribus urbanas que hoy día están por todos lados son grupos que no tienen que ver con formalidades, sino con afinidades. Las personas hoy día se están juntando porque les gusta, hay ciertos puntos en común. Y ciertas cosas en común nos permite tener una relación con algún grado de mayor profundidad. Y eso hoy día claramente es lo que hoy día está de moda. Mismo lenguaje, mismos gustos. Y lo que no se están dando cuenta, y no hemos profundizado eso incluso en la iglesia, que esa nueva forma de entender las relaciones genera claramente segregación. Lo que como creyentes estamos evitando y lo que estas mismas tribus siempre han reclamado, la segregación dentro de las sociedades, al aglutinarse en tribus por afinidad, vuelven a segregar al resto. Y es una locura. Pero hermanos, eso no está lejos de nosotros. Los creyentes también tendemos en nuestras relaciones a relacionarnos por afinidad. Y no es lo que Dios promueve en su palabra. Esa manera de juntarnos por cosas comunes, por gustos, por formas de entender la vida. Esa manera de relacionarnos y preferirnos por afinidades no es lo que la Biblia enseña. Es algo totalmente distinto. Y esa idea justamente tiene de trasfondo esto de protegernos, esto de tener gustos por afinidades que nos permitan sentirnos motivados. Es una autoprotección de nosotros mismos. No nos gusta vernos expuestos a personas distintas. Nos complica cuando la gente piensa diferente a nosotros, cuando gusta diferente. Y eso que es tan común hoy día en la sociedad y que genera todas estas tribus urbanas, hoy día también genera tribus en las iglesias. Y no solo hoy día, Pablo está hablándole de esto a la iglesia de Colosenses. Pablo le está explicando que lo que Cristo quiere es algo muy distinto a lo que nosotros podemos tener como prácticas a veces en nuestras congregaciones. Por eso, hermanos, el evangelio es totalmente diferente en este y otros sentidos que Pablo ataca en estos versículos. Está explicándole que la humildad, la mansedumbre, la entrañable misericordia, el vestirse de santidad, de amor, de ser escogidos, nos hace a todos iguales. Nos hace a todos miembros de una misma familia. Debiésemos cultivar y profundizar la misma relación, con la misma intencionalidad. El corazón renovado de los creyentes, hermanos, debiera permitirnos entender que todas esas diferencias que tenemos y que nos mueven a buscar a otros afines, debiesen ser barreras que nosotros tenemos que romper. Porque Cristo las rompió. Cristo las rompió. Cristo vino a morir por pecadores que no tenían nada que ver con Él. Él era un diferente, absolutamente un diferente a nosotros. La palabra santo y la palabra, esa santidad que tiene Dios, no solamente hace referencia a apartado respecto de nosotros. Santo significa diferente, una cosa sin igual, alguien sin igual. Dios siendo sin igual, siendo santo, se hizo como uno de nosotros. Vivió como uno de nosotros, sufrió como uno de nosotros para traernos a Él, para entrar en relación. Y esas barreras que nosotros cultivamos, que forjamos por lo cotidiano, por gustos, por mentalidades, son cosas que tenemos que romper dentro de las iglesias. El cuerpo de Cristo es una unidad. La Biblia habla que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros, amados los unos de los otros. Y toda barrera que rompe con aquello es un pecado que debemos trabajar,
que debemos arrepentirnos. La Biblia entonces promueve esto que la Escritura nos muestra, por ejemplo, en los textos que habíamos leído, Colosenses 3 del 10 al 11. Y revestido entonces del nuevo hombre, de esta nueva ropa, de esta nueva manera, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Dónde, hermano? No hay griego ni judío. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita. Sin siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el evangelio, cómo el mensaje de Dios rompe con toda barrera? Vino a romper las barreras culturales, vino a romper con las barreras de género que había en ese tiempo, el machismo tan fuerte que había, vino a romperlo, hermano, romper ese machismo cultural que existía en la época. Lo rompió absolutamente. No promovió el feminismo, no vayan a creer, hermanas, que andaba de ese tipo, ¿no? Que andaba levantando barreras de feminismo. No, tampoco. Dios diseñó un orden, Dios diseñó un propósito para hombres y mujeres. Dios diseñó a personas que somos distintos, hombres y mujeres, con roles distintos. Pero eso no significa que hay uno mejor que otro. Y eso vino a romperlo el Señor. Vino a romper todas las barreras culturales que había entre los griegos y los que se creían ortodoxos en su cultura religiosa como los judíos. Vino a romper con todas las diferencias, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora somos uno. Y Pablo está enseñándole a la iglesia de Colosas que dentro de la propia iglesia de Cristo estas prácticas también se pueden sostener, a lo cual claramente él va a confrontar y reprender. La gente piensa que hoy día las relaciones en las iglesias se deben sostener por amistades, por ejemplo. No significa que no podemos tener amigos. Podemos tener amigos, pero la amistad no es la fuerza que sostiene una relación en la iglesia. La fuerza que sostiene una relación en la iglesia es la hermandad y la unidad producida por el Espíritu Santo. Somos miembros porque Cristo nos hizo miembros de este cuerpo de Cristo. La gente piensa que es más importante sostener relaciones de amistad que preocuparse, por ejemplo, por conductas de la gente. La gente a veces pasa por alto las conductas. ¿Por qué? Por no romper amistades. Y no es lo que la Biblia promueve. La Biblia promueve la hermandad, donde nos amamos, nos cuidamos, pero también nos exhortamos mutuamente para que el pecado no gobierne nuestras vidas. Por eso tenemos que entender que a veces hay relaciones que se corrompen, se ponen maléficas, hermanos, y quizás exagero en el término, pero yo creo que no. Se ponen maléficas las relaciones, ¿por qué? Porque empezamos a respaldar el mal por no confrontar situaciones pecaminosas y nos hacemos aliados del mal. Por eso Dios quiere, hermanos, que se manifieste su palabra en el corazón de su iglesia. Y no solamente en la comprensión racional de la palabra, sino ese fuego que debe producirse en el corazón de los creyentes cuando entendemos lo que es importante para Dios y que debiese ser importante para nosotros, su pueblo. Por lo tanto, hermanos, estos 3 puntos quiero que tratemos hoy día. Quiero que miremos desde la Escritura cómo Pablo está tratando de corregir 3 tipos de problemas que se dan muy comunes en la iglesia, hermanos. Desde que tengo conciencia eclesiástica, me doy cuenta que estos 3 problemas se dan siempre, en toda iglesia. E iglesia que he estado, ha pasado. Iglesia donde conozco a sus pastores y me cuentan las problemáticas de sus iglesias, es exactamente los mismos. 3 problemas comunes de las iglesias. ¿Cuáles son los problemas? El primero de los problemas son los que están ligados a las relaciones personales. Que los hermanos se pelean, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa eso? ¿Pasa o no pasa, hermano? Pasa, ¿no? A veces tú mismo te peleaste y te fuiste de una iglesia porque te peleaste con una persona. Y la gente se va de las iglesias porque se pelea, porque no tiene afinidad, porque, ay Dios, tanta cosa. Otro tipo de problemas ligados a la adoración pública, el culto. Porque un hermano es que le gusta que las canciones sean así, el otro hermano que le gustan que sean así, porque con batería, que sin batería, porque con corbata, sin corbata, porque leemos, nos paramos para leer, nos arrodillamos para orar o se hace de pie, infinidad de posiciones. Y también hay problemas por opiniones, por formas de la liturgia, por cómo el culto debe o no debe hacerse, qué se pone en un culto, qué no se pone en un culto, es un culto lato, es un culto estricto, qué es lo que guía nuestra comprensión de la adoración.
Hasta en eso son problemas dentro de las iglesias. Que si ponemos bailarina, no ponemos bailarina. Que te ponemos pandero, no ponemos pandero, levantamos bandera, no levantamos bandera. ¿Qué se hace? Problemas dentro de las iglesias. Y Pablo trata ese tipo de problemas y rige claramente por la palabra que hay que hacer. Tercero, problemas ligados a conducta cristiana. ¿A qué se refiere este punto? Al testimonio que algunos creyentes dan. Que su vida dicen ser creyente y su testimonio dista mucho de eso, de ese profesar cristianismo. Y eso genera conflicto porque los hermanos dicen, ¿cómo este se llama cristiano? Mira lo que hace. Y empiezan a juzgarlo o a veces a murmurar y el otro hermano no está ni ahí, peca deliberadamente. Esas cosas pasan. En todas las iglesias, hermano, en todas las iglesias. Y por eso Pablo trata de ver que todos estos temas, desde peleas de creyentes, entre creyentes, resentimientos, faltas de perdón, murmuración, etcétera, pasando por temas de entendimiento de culto, liturgia, lo que se hace o lo que se hace, y testimonios del creyente. Es decir, todos esos temas de comportamiento de los cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia, es lo que Pablo va a profundizar en estas escrituras. Entonces vamos al primero de los puntos. Vamos a mirar el problema ligado a las relaciones personales. Yo creo que todos nos hemos visto envueltos en algo así, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que no se haya visto envuelto en un problema personal? Diferencia con alguien. Que una persona pensó mal de ti, que dijo mal de ti, o que tú dijiste, que te pensó, y empezaron los rollos. Todos nos hemos visto envueltos en ese tipo de dificultades. Todos. Y Colosenses 3:15 viene a poner el centro de atención para ese tipo de dificultades. Pablo en Colosenses 3:15 le dice así a la iglesia, entre todo lo que le viene diciendo que se vistan como escogidos de Dios, y les dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo está citando inmediatamente, él va al centro del problema. Él no va y se diluye en un montón de textos para tratar de explicar los tipos de problemas que se pueden dar. Él mete todo en un mismo saco y dice que todo problema debe y puede ser tratado a la luz de las verdades que él dijo aquí. Que hay algo que tiene que estar en el centro del corazón de un creyente, que lo único que puede permitir que una iglesia se mantenga en relaciones sanas es que la paz de Dios gobierne los corazones y que entendamos que a pesar de que somos así tan grandemente distintos, somos un solo cuerpo. Esas dos verdades, más sed agradecidos. Es algo que debe estar aquí en el centro del pensamiento del creyente, en la vida comunitaria. Porque ¿cómo se enfrentan los problemas entre las personas? Con esto. La comprensión profunda que solo la paz de Cristo gobernando nuestros corazones nos trae, hermanos, que esa vestimenta que Dios nos dio de humildad, de mansedumbre, podamos vivirla con aquellos con cuales tenemos diferencias. Y Dios es tan bueno, porque si leemos los versos anteriores, del 12 al 14, Pablo está tratando todo esto con ese contexto de la vestimenta. Vestidos como escogidos de Dios, dice el verso 12, ¿cierto? Al 14. Sean santos y amados, vístanse de eso, crean eso, son santos, son escogidos, son amados. Vístanse de esa entrañable misericordia, una misericordia que ve la debilidad del otro y es movido a ir en ayuda. No solo en lo material, sino también en lo emocional. No solo en lo emocional, sino también en lo espiritual. Somos movidos por Dios, con paciencia, comprendiendo que es un proceso y que todos vamos a crecer. Hermanos, tú tienes paciencia con tus hijos, tienes que tenerla con tus hermanos. Si tú le das espacio a tus hijos para que se desarrollen toda una vida tienes que dársela a tus hermanos. Porque hay que ser pacientes. Como Dios ha sido paciente con nosotros. Y eso es una mirada clara, que nos soportemos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, es tremendo esto, de la manera, no hay otra. No hay a mi manera, no somos aquí, ese cantante, ¿cómo se llama? Frank Sinatra. A mi manera, no. Usted no es Frank Sinatra del Evangelio. Cristo dictó la manera
con la cual debemos soportarnos y perdonarnos. A mi manera, Cristo así, de esa manera Él nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, de esa vestimenta y con esa vestimenta, entendiendo que a pesar de que sabemos la vestimenta, a veces no vamos a estar todos vestidos así y vamos a chocar. Lo único que nos permite vivir cotidianamente juntos es la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Esa comprensión de que aunque pelees con esa verdad, esa persona que está ahí frente a ti es tu hermano. Forever. Para siempre. Para siempre. Así como vive Dios eternamente, tus hermanos eternamente estarán contigo y conmigo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Si no entendemos eso y creemos que el arrancar de una iglesia por problemas con gente, que el irme a otra iglesia porque para no tener problemas con la gente, vamos a huir de esa realidad, estás equivocado. Porque vas a tener las mismas realidades en todo lugar. Porque en todo lugar hay pecadores que están creciendo, como yo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso, sobre todas esas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Estos son problemas comunes, muy comunes en la iglesia. Y lo reflejo así. El mal funcionamiento de la iglesia, que es notorio en ciertos problemas comunes, como los que estamos viendo, se da porque la iglesia o cuerpo de Cristo no está oyendo y relacionándose como debe con la cabeza, ¿quién es Cristo? Los problemas de nuestra propia relación con Cristo se manifiestan en la relación con los demás. Los problemas de relación con Dios se manifiestan en la relación con los demás. La imperfección de mi relación con Dios afecta mi relación con otros. Y eso tenemos que albergarlo y creerlo en nuestro corazón. Y por eso tengo que compenetrarme con Dios. Entender cuán profunda debe ser esa relación. Entender lo que Cristo hizo, hace y hará por mi vida. Porque eso es el motor que ayuda en las relaciones complejas. La cabeza funciona, pero el cuerpo no funciona, no responde. Es como esas personas que están en sillas de ruedas, ¿no? Que la cabeza funciona, pero hay una desconexión con el resto del cuerpo y a veces el cuerpo no funciona. A veces la iglesia parece eso. A veces la iglesia pareciese eso, que estuviera desconectada de la cabeza. Dios quiere que todos se amen. Dios quiere que todos los hermanos entre ellos no peleen. Dios quiere que entre todos haya hermandad, haya entrañable misericordia, bondad, humildad. Haya sabiduría en las relaciones, que se aprendan a soportar, dice el Señor, que se aprendan a perdonar, dice el Señor. Eso es lo que quiere, eso quiere la cabeza, pero algo pasa, hay un corte con el cuerpo. Eso es lo que el Señor está alertando a través de Pablo a la iglesia de Colosas, y es la misma alerta que nos hace a nosotros 2000 años después, que nuestra desconexión con Dios nos impide sanar, restaurar relaciones rotas. Necesitamos de Cristo, necesitamos sostener esa paz. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando usted lee solícito, ¿no viene a su mente justamente la idea de diligencia, de estar atento, de estar empujado internamente, motivado internamente en hacer algo muy especial, que es guardar la unidad? Dios no acepta pasividad en esto. Dios no acepta es que si hay una relación rota, bueno, voy a esperar que se arregle. No acepta eso. Dios dice solícitos, atentos, activos, proactivos en guardar la unidad. Guardar la unidad, ¿cómo? En el vínculo de la paz. Esto es como si nosotros entendiéramos que la paz en nuestro corazón, como cuando alguien dice, pastor, quiero hacer algo, pero no tengo paz. No sé si hacerlo porque no tengo paz en mi corazón. Ese sentido de paz que Dios pone en nuestro corazón, debiese ser ese sentido, ese mismo sentido, debiese ser utilizado en las relaciones interpersonales. Si yo con alguien tengo algo ahí como que no tengo paz, solicito ir en guardar esa relación y restaurarla.
Porque si no, yo estoy en pecado frente a mi Dios. Porque a Dios le importa su iglesia. A Dios le importa su iglesia. Entonces, la unidad por afinidad no es lo que busca Cristo. La unidad por afinidad no es lo que busca Cristo, sino la unidad en el vínculo de la paz de Cristo. Eso es lo que busca Cristo. Eso es lo que apunta el Señor. A eso fue a la cruz, hermanos. A ganar un cuerpo, a armar una iglesia unida, santa, que se ame, que se cuide. A eso fue Cristo a la cruz, hermanos. ¿Lo estamos viendo? Para que los creyentes alberguemos en nuestro corazón esa profunda necesidad que tenemos que ser activos en la restauración de las relaciones. Activos. Esto quiere decir entonces que esa paz, hermanos, esa paz de la cual Dios habla, es como un árbitro que nos toca el pito. Falta. Error. Amarilla. A la próxima. Roja. Si no hay paz en mi corazón, en la relación con la gente, hay un árbitro que me está alertando para que reaccione. Pero a veces cerramos los oídos, cerramos el corazón, porque somos duros de cabeza, duros de cerviz. Necesitamos el evangelio, hermanos. Necesitamos entender que de la manera como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. En ese tiempo, en la época del apóstol Pablo, en ese contexto de la iglesia, habían divisiones. Las divisiones pueden ser de muchos tipos, pero en este contexto habían algunos que se creían más espirituales que otros. Algunos se creían maestros. Colosenses 2:18 lo alerta. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Algunos decían que la espiritualidad más grande era por este culto a los ángeles y por ciertas prácticas religiosas. Y quien no tiene esas prácticas religiosas está lejos de ser un hombre maduro, una mujer madura. Y ellos creían y su mente carnal elucubraba sobre qué es lo que es ser maduro y qué no es. Es como pasa en las iglesias que algunos tienen sus estándares. Ninguno de esos estándares son estándares que dividen el cuerpo. Ninguna diferencia en madurez, ninguna diferencia cultural, ninguna diferencia de dinero, ninguna diferencia de estatus, ni de equipo de fútbol, aunque hayan chuncho, inclusive, hermano. Ninguna división debe ser causa, hermanos. Debe ser generada más bien por estas diferencias de gustos, opiniones, nivel social, nivel cultural, género, nada. La iglesia es una, hermanos, una, solo una. Tampoco hay iglesias que se puedan dividir por denominaciones, porque mis hermanos son pentecostales. Mis hermanos son bautistas, mis hermanos son anglicanos, mis hermanos son luteranos, mis hermanos, creo que hay algunos hasta en la iglesia católica. Hay hermanos ahí, hermanos, miembros todos de un cuerpo, a los cuales debemos amar, cuidar y respetar. ¿Lo estamos viendo? ¿Por qué? Porque Cristo fue a eso, a la cruz. No olvide. Para eso Él fue a la cruz, para hacer de todos un solo cuerpo, donde no hay judío ni griego, nada, ninguna diferencia. Y yo anhelo que eso siempre sea un baluarte en nuestra congregación. Nuestra tendencia pecaminosa tiende a las tribus urbanas. Tiende. Tribus urbanas existen, se tiende. Pero intencionalmente, solícitos tenemos que hacerlo, romper con esas tribus, cruzar relaciones, interactuar con todos dentro, claramente, de las posibilidades, ¿no? Físicas. Hermanos, si somos honestos, se puede tener paz en el corazón, cuando hay una iglesia, en una iglesia de amargura. Se puede tener paz en el corazón cuando en una iglesia hay acusaciones, agravios, desacuerdos. ¿Se puede en una iglesia vivir tranquilo cuando eso existe? No, no se puede. Nadie quiere estar en un lugar así. Todos arrancan de un lugar así.
Como también todos arrancarían de un hogar así, ¿cierto? Si tu hogar es así, la gente que está ahí se quiere ir de ahí. Los cabros jóvenes tienen 18, se arrancan, juntan plata y chao. Nunca más contigo. Porque nadie quiere estar en un lugar así. Nadie querría estar en una iglesia así. Este tipo de cosas, hermanos, lamentablemente a veces las toleramos. Y como iglesia, el apóstol Pablo le está diciendo, esas cosas no pueden existir dentro del pueblo de Dios. Deben ser inmediatamente tratadas, deben ser solícitamente guardadas, cuidadas esas situaciones, para santificar, para sanar. Lo importante, hermanos, entonces, es que tenemos que vivir, como la Biblia dice, en amor, en el vínculo del amor. La paz entonces llega por el amor sacrificado y generoso. La manera en que esa paz de Dios gobierna nuestros corazones y gobierna las relaciones en una congregación es cuando existe un amor sacrificado y generoso. Un amor que no solo respeta, sino que además perdona. Un amor que no solamente aguanta, sino que ama al disidente. No solo soporta al disidente, sino que ama al disidente. Va en pro de él, se sacrifica, se esfuerza. Hermano, cuando a usted le importa a alguien, trabaja, se esfuerza, ¿no? Quienes han tenido situaciones difíciles en sus relaciones de pareja, de matrimonio. Cuando alguien está enamorado, cuando a alguien le importa, a pesar de que hay diferencias, lucha por ello. Se sacrifica, cede, rompe sus esquemas con la idea de sostener y mantener algo, ¿cierto, hermano? Nuestras relaciones como hermanos deben ser algo que nos importe, porque a Dios le importa, porque a Él le importa mucho. Hay gente que a veces mal entiende esto. El vínculo de la paz es lo que debe sostener nuestra relación, estar en paz con todos, a pesar de las diferencias. La gente cree que para estar en paz significa desahogarse. Ven, porque te tengo que decir todo lo que tengo en mi corazón. No, mejor cállate. Porque esas son puras porquerías que están dentro. Nuestra paz no viene por decir lo que tenemos en el corazón. La paz viene por lo que Cristo hizo en nosotros. Porque Él murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Y si Él pagó por mis pecados, pagó por los del otro. Por los míos y por el que tengo al lado. Eso es lo que mueve las relaciones. Eso es lo que restaura las relaciones. La misericordia, la gracia, el amor. En verdad, en la verdad, sin duda. Con las cosas claras. Pero a veces la gente cree que la paz viene por desahogarse. Y gente me ha dicho, pastores, que yo ya le dije todo lo que tenía que decir. De eso se trata. De eso se tratan las relaciones. Eso es necedad, hermano, necedad. Las relaciones no se tratan de decir todo lo que tenemos en la mente y en el corazón. El Evangelio es lo que rige las relaciones interpersonales. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que dice que somos escogidos. Ese mismo Evangelio que dice que somos santos. Ese mismo Evangelio que dice que somos amados. Pero no solo yo. El que peleó conmigo también. El que peleó conmigo también es un escogido. El que me ofendió también es un santo. El que peleó conmigo también es un amado. Aunque no me guste. Lo estamos viendo en mi familia. Por eso el Evangelio es el centro de atención. Mientras todos juntos nos ayudamos unos a otros a vestirnos de humildad, a vestirnos de entrañable misericordia, de dignidad, de mansedumbre, de paciencia. Mientras nos ayudamos. Mientras de repente le pegas un pinchazo a uno para que reaccione, mientras a otro después le haces cariño, para que no, porque hay algunos que hay que tratarlos así al principio, ¿no? Porque están creciendo hasta que madura. ¿Sabe cómo se ve que alguien es maduro? Por el nivel y la cantidad de peleas que tiene con otros. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pablo retó a la iglesia de Corintios. ¿Hasta cuándo? Les dijo. Otra vez voy a tener que darles leche y papilla. Compotas de nuevo, hermano. Compotas de nuevo. Siguen inmaduros, le dijo. ¿Por qué? Dice Pablo en Corintios. Porque todavía hay peleas entre unos y otros.
Papilla, hermano, papilla. Abre la boquita. Como que si uno hace así de nuevo. Abre boquita, helicóptero. Abre boquita. Hay que perdonar, hermano. Abre boquita. Hay que ser humilde. Abre boquita, abre boquita. ¿Lo estamos entendiendo, mi hermano? Dios es claro lo que a Él le importa. Su mensaje aquí dice, nosotros tenemos que sostener la unidad, hermanos, la unidad del Espíritu. Esa es la pega, ese es el centro de atención. Que esa paz gobierne nuestros corazones y que entendamos que fuimos llamados a ser un cuerpo y tenemos que cuidar el cuerpo, todo ese cuerpo, para la gloria de Dios, hermanos. De hecho, el verso 15, este verso 15, tiene algo además que nos ayuda, porque al principio dice el texto, déjenme buscarlo, aquí lo tengo. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, está claro, ya entendimos. Después dice, a que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, la paz del Señor y somos un cuerpo, amén. Y sean agradecidos, es como que el arroz graneado hasta el final, como que está desconectado. ¿Qué tiene que ver ser agradecido con todo lo que estaba hablando antes? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque lo que nos vuelve a centrar es darnos cuenta de que yo no merecía ser perdonado, de que yo no merezco ser perdonado aún, ni nunca mereceré ser perdonado. Y que solo la gracia de Dios sobre mi vida es la que me impulsa a perdonar a otros. Por eso nadie puede mantener el vínculo de la paz, nadie puede vivir la unidad del cuerpo sino vive agradeciendo el perdón de Cristo sobre su propia vida. Aquellos que están alejados de eso son duros de corazón, como una piedra, y no perdonan, y juzgan a los demás, y los critican, y todo el rato mirando lo que los demás hacen, porque ellos están lejos de Cristo, lejos del Evangelio. Y eso es muy triste, hermano. Me salió centroamericano, pero es verdad. Eso es muy triste, hermano. Válgale, concha le vale, dijo. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Dicen los venezolanos, ¿me oíste? ¿Me oíste? Es que con esta mezcla cultural que tiene nuestro país a uno se le pegan todos los acentos. Qué chévere, ¿no? Entonces, como les decía, la gratitud con Dios deja que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Cuando usted se transforma en una persona totalmente agradecida, no aquellos que dicen, pastor, si yo le agradezco a Dios todo lo que me da. Si yo le agradezco a Dios por mi familia, yo le agradezco por todo. No. Es una gratitud profunda, es un estado de gratitud en el corazón que impulsa todo el tiempo a reconocer que yo no soy merecedor de nada. De nada. Y eso claramente balancea las relaciones inmediatamente con aquellas que tengo diferencias, con las personas que tengo a mi lado. Dios nos ayude en eso, amén. Dios nos ayude. Entonces, es innegable que los problemas de relaciones personales en la iglesia son parte común, pero eso debe ir cambiando por la santificación. Si usted es una de las personas que tiene problemas con otros recurrentemente, que pasan 4 o 6 meses y tuviste problemas con uno, ya, después te alejaste de esa persona y después tenés otra relación y también tuviste problemas con ellos y después otra relación y también... El problema no es la gente. El problema somos nosotros. Y tenemos que ser honestos en eso y pedir ayuda a Dios y a quienes Dios ha puesto para ayudarnos en nuestra vida. Los pastores, aquellos que nos aconsejan, aquellos que nos disipulan. Para eso Dios puso a los pastores, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y eso no significa que aquellos que Dios pone son perfectos. Estamos siendo perfeccionados, igual que usted. Pero es lo que Dios ha determinado para que la gloria no sea de los hombres, sino la gloria sea de Dios. Porque Dios no usa personas perfectas para que nadie robe su gloria. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Por eso ustedes jamás van a tener un pastor perfecto. Y si un día se van de aquí por el pastor imperfecto y van a buscar otro pastor perfecto por ahí, no los van a encontrar.
¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, segundo tema. Problemas ligados a la adoración pública, que es otro problema muy recurrente. Uy, Dios, ¿cómo viví ese tipo de cosas en el Ministerio de Alabanza cuando servía en eso años atrás, cuando más joven? ¿Cómo están los problemas? Que la hermana, que le gusta este tema, que el otro no le gusta, que la canción, que el tono, que la melodía, que el compás, que no me gusta el compás. Hasta ese tipo de cuestiones. No, que aquí tienen que ir corcheas, que no, que tienen que ir negras. Ay, Dios mío. Hasta por eso se molesta la gente. Es impresionante. ¿Y qué temas cantamos, qué temas no cantamos, etcétera, etcétera? Que rápidos, que lentos, que tres rápidos, que no, que mejor 4 lentos. Ah, ya. Olvídense. Colosenses 3:16 dice, ¿qué tiene que haber en la liturgia? ¿Cómo debe ser el culto público? ¿Cómo debe ser cuando nos reunimos? ¿Qué debe pasar aquí cuando nos juntamos? ¿Qué debe pasar en los grupos de conexión? ¿Qué debe pasar cuando el pueblo de Dios se reúne? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice. En abundancia tiene que haber palabra morando en el corazón de sus hijos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con ¿cuánta sabiduría? Toda sabiduría. Por lo tanto, tienen que ser creyentes que conocen muchas escrituras, muchas palabras, deben comer palabras, tenerla en sus corazones, enseñárselas a otros, exhortarle la palabra unos a otros, pero con abundancia, como un tsunami de palabra, hermano. Algunos son goteras. Algunos tienen goteras de palabra en su vida. Y es triste, porque cuando hablan se nota el analfabetismo bíblico. Dios quiere que haya abundancia de palabra en el culto, en sus reuniones, que cuando hablen conforme a las palabras de Dios. Que haya mucha palabra de Dios, no palabra de hombres, palabra de Dios. Y además dice, con toda sabiduría, con mucha sabiduría que viene de Dios, y además cantando, ¡wow! ¡Qué rico! Cantando con gracia. Con gracia, o sea, nos perfeccionamos, trabajamos, lo hacemos bonito, cada vez mejor, con mucha gracia, con oración. Nos presentamos en la mañana, preparamos los temas, pero también oramos para que Dios fluya, su Espíritu Santo se manifieste en medio de su pueblo, que todo eso se esté dando con mucha gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Para quién es la alabanza? Para el Señor, no es para nosotros. Otro punto, no es para nosotros. No es para nosotros deleitarnos. No es para decir, oh, ese tema me hace tan bien. La alabanza es para el Señor. Es para Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, todo este texto, hermano, nos está enseñando prioridades en el culto, prioridades en la liturgia. No es el culto a manera nuestra. El culto nace de Dios y es para Dios. Y por eso hay 3 puntos que tienen que ser atendidos. Mucha palabra de Cristo, mucha palabra. Tiene que haber mucho discipulado. Usted tiene que estarse discipulando, tiene que estar leyendo la Biblia. ¿Por qué yo le molesto, le hincho? Lea la Biblia, le mando devocionales de vez en cuando, le envío el plan de lectura de todo el año, le digo, lea, ahí está el sermón toda la semana. ¿Cuántas iglesias hay así? Que toda la semana le mandan todo el versículo de nuevo, le mandan todo el sermón. Si quiere el bosquejo, ahí está el bosquejo. Le manda un plan de lectura. Y más encima ves que puedo, le digo unos versículos, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que haber abundancia de palabra en sus hijos. Porque, hermanos, el fuego del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo viene por la abundancia de palabra de Dios en el corazón de los creyentes. No es un toque mágico que llega del cielo. Es Dios moviendo el corazón de sus hijos, como aquellos 2 hombres camino a Maús, que cuando Cristo les habló, cuando Cristo les explicó que desde Moisés, pasando por los profetas, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento hablaba de Él, eso hizo arder sus corazones. Había un fuego del Espíritu Santo en la vida de esos 2 hombres que iban camino a Maús. Por eso, hermano, bromeando un poco, usted sabe que yo soy bromista, bromeando un poco, dice ahí, predicamos abundantemente la palabra de Dios en el culto,
no preocupados de que la gente no se aburra, sino preocupados de que no sea burra. Bromeando un poco, no me lo voy a sacar de contexto. Mira ese pastor, después estoy en YouTube, por ahí en las redes sociales. ¿Cómo trata la iglesia ese pastor? Bromeando un poco, usted entiende lo que está aquí detrás. Porque como decía el pastor de Perú, para desasnarnos, para no ser asnos, decía él, para desasnarnos necesitamos mucha palabra en nuestros corazones. Muchas escrituras, y con esas escrituras, con esa comprensión bíblica, adoramos a Dios, cantamos al Señor. Ese es el sentido de que la propia palabra no solamente tiene que ser expuesta en el culto para la vida diaria de las personas. La palabra también tiene que ser expuesta porque define la manera en la cual la iglesia debe adorar a Dios. Dios define en la escritura cómo debe ser adorado. No de cualquier manera. Por eso esas divisiones de cómo tiene que hacerse por gustos personales no entran en la liturgia bíblica. Necesitamos profundizar ese punto. Segundo, B, enseñanza y exhortación mutua. La palabra de Cristo, cuando habita ricamente en todos los hijos de Dios. Imagínense que todos los que estamos aquí estamos llenos de palabras, llenos del Espíritu Santo, llenos de ese fuego que produce el Evangelio en el corazón de un creyente, que sea avivado su corazón, que esté lleno de gozo, lleno de sabiduría por toda la palabra de Cristo en él. Si más encima se exhortan mutuamente, se enseña mutuamente, esto sería un incendio forestal, hermano. Lleno de fuego aquí. Hermanos impactando unos con otros. No solamente saldrían impactados el domingo por el mensaje dominical, sino cada vez que se encuentran con un hermano saldrían impactados, incendiados, hermano. Uy, estaríamos cantando que vengan los bomberos. Que se están quemando estos cristianos, hermano. Llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. ¿Por qué? Porque abunda la palabra de Dios en sus corazones. Si el único que debe enseñar y exhortarle la Escritura no soy yo, como pastor, todos ustedes, hermanos, todos se pueden exhortar mutuamente. Eso es lo que la Escritura enseña en Colosenses. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Y dice anunciamos porque somos muchos los que anunciamos. En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso esto es importante considerar, partiendo por el analfabetismo bíblico. Usted disipúlese, hermano. Si usted no está en discipulado, disipúlese. No permanezca así. Hay gente que no solamente esto es conocimiento. Usted no puede crecer si no tiene conocimiento. Pero no es solo conocimiento, el conocimiento impacta el corazón. Conocer a Dios impacta la vida. Se produce un fuego, una pasión por Dios tremenda cuando conocemos realmente al Salvador. No solo a medias, sino plenamente. La vida nunca es igual a quien conoce al Señor profundamente, quien está cerca de Él. Por eso necesitamos vivir esta vida de exhortación mutua, de aprender a vivirla también. Porque generalmente andamos a la defensiva. Hermano, necesito hablar algo contigo. ¿Qué? Y empezamos a ponernos en posiciones de combate. Porque no aceptamos, no estamos dispuestos a que alguien nos diga algo. Eso no es la manera de vivir el cristianismo. La manera de vivir el cristianismo es aquel que reconoce que es pecador y que es el peor de los pecadores y que necesita ayuda. El cristianismo no es que yo soy el gran yo soy. Porque hay algunos que parecen el gran yo soy. Tú le vas a enseñar algo, no me digan nada, yo ya sé eso, pastor. ¿Usted cree que yo necesito ser discipulado? Por supuesto, hermano, por supuesto. Si alguien me pregunta si necesita ser discipulado, es porque está parado no sé dónde rayo, hermano. Yo necesito ser discipulado todos los días de mi vida. Todos lo necesitamos.
Y si tengo que recordar las mismas cosas básicas de siempre, lo necesito porque también las olvido. A mí me hace también enseñar el discipulado básico de la iglesia, hermano. Me encanta enseñar corrección, crecimiento y servicio y recordar las cosas básicas porque se me olvidan. Las necesito y ojalá pudiera aprenderlas siempre de nuevo. Porque cada vez que las enseño, algo Dios me habla de nuevo. Sobre lo mismo. Porque Dios nunca para de hablar a sus hijos. En esta iglesia tenemos discipulados, tenemos los grupos de conexión. Hermano, no se quede con el culto dominical. Vaya a los grupos de conexión. Los viernes, hay otros que funcionan los miércoles. No se quede. No, usted no cree que va a crecer solo viniendo al culto el domingo. Usted necesita relaciones cristianas. Usted necesita estar conectado, creciendo, sirviendo. Muy de cerca. Para eso también están los grupos de DNA, que son grupitos chiquititos discipulares que están ya surgiendo, que usted se va a enterar en algún minuto. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Aquel que no tiene necesidad no va a ir por el pan. El que tiene hambre, el que tiene sed de justicia, va a ir por más. Yo tengo hambre de Dios. Yo tengo sed de Dios. Yo quiero más de Dios. Ese debiese ser el mensaje de cada creyente cada día que despierta. Tenemos un gran desafío, hermano, un gran desafío como iglesia. Cuanto más de Dios haya en nosotros, eso se va a notar. No solo aquí, sino allá afuera. El desafío más grande es que nuestra vida es testimonio para este mundo. No solo de palabras, sino también de hecho y de verdad. La gente nos debe conocer por personas íntegras, por personas que aman, por personas misericordiosas, de entrañable misericordia con aquellos también que no conocen a Cristo. Yo espero, hermanos, que muchos en los próximos años se discipulen y crezcan y los vea no solamente asistiendo a cursos de discipulado, sino ellos tomando personas, discipulando a otras. Tomando personas nuevas de la iglesia y relacionándose con ellas, aconsejándoles, enseñándoles. En octubre viene la nueva serie de consejería bíblica, el track 1 que se hizo el año pasado de certificación en consejería en octubre, del 15 al 19 de octubre. Track 1 y track 2 para aquellos que ya lo hicieron, que es entrenarse profundamente en consejería en octubre de este año. También es un área tremenda y hermosa para desarrollarse. Es más de entrenamiento bíblico para los creyentes. Pero también miremos lo que Pablo nos enseña en este texto, la adoración en el culto. La adoración hermosa, cánticos, himnos, canciones espirituales, salmos. Debemos ser motivados por esto, a cantar. La música es hermosa. Pero tremendo así que es. Tenemos que tener cuidado también, porque nuestra motivación no debe ser la música, sino lo que cantamos en la música. Tenemos que ser cuidadosos en lo que cantamos, porque la palabra del Señor debe estar puesta en los cánticos. Debe ser el mensaje de Dios que alaba a Dios, que pone a Dios en el centro. Es como un ejemplo que lo aprendí ayer de un pastor que lo referenció y lo quise poner hoy día aquí. El Salmo 43 dice: puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Fíjense cómo ese salmo nos muestra sobre lo que es la alabanza. ¿Qué es lo que es? Primero, ¿de dónde viene la música? ¿De dónde debe venir el cántico? De Dios. La fuente de nuestro canto debiese venir de Dios. No lo que yo canto, no lo que yo quiero cantar, sino que la fuente debe venir de Dios. Además, ¿cuál es la naturaleza de esa música? Un nuevo cántico, distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer. No es religioso, es con devoción, es con amor, es algo hermoso. Y tercer punto, ¿cuál es el propósito de la música? La alabanza a Dios. ¿De dónde viene? ¿De arriba? ¿De qué se trata? Exaltación sincera a Dios. ¿Y para dónde va? Para Dios. ¿Dónde está el hombre ahí? ¿Dónde está la centralidad del hombre? No existe. No es para nosotros el canto. No viene de nosotros. Pasa por nosotros. Por eso, nuestras canciones debieran ser teológicas. Debieran hablar de Dios,
de su grandeza, la Biblia plasmada en los cantos, los principios bíblicos puestos en los cantos. Y eso debiéramos cantar. ¿Y saben lo tremendo de esto? ¿Qué es lo hermoso? Que no solamente esto glorifica al Señor, sino que impacta a la gente. Porque dice la Escritura ahí que verán esto mucha gente va a ver. ¿Y qué va a pasar con ellos? Temerán. ¿Por qué? Porque van a ver un montón de locos canutos cantando sobre la grandeza de Dios y que Dios es enorme y grande. Y van a llegar a ese culto y van a decir, ¡wow! Es grande. Van a ser impactados. Y a ellos mismos van a temer. Ellos mismos van a percibir la grandeza de Dios y van a decir cómo ellos confían tanto en Dios. Ellos van a empezar a confiar en Dios también. O sea, el culto, hermano, el culto bíblico es un instrumento evangelístico. El culto bíblico evangeliza, porque la gente teme a Dios, la gente ve a Dios cuando los creyentes alaban. Claro, pero si estamos cantando aquí, está todo, aleluya. Aplaude, hermano. ¿Tiene gozo? Mucho gozo, pastor. ¿Lo estamos viendo? Ok. Entonces, esta música para las reuniones en nuestra liturgia viene de Dios y vuelve a Dios y no es para entretener a la gente y su gusto, no es para nuestra entretención, no es para nuestro deleite, no es para nuestro placer, sino para que Dios sea exaltado, hermano. Para eso cantamos. Fuimos hechos para alabar a Dios, no para alabarnos a nosotros, para alabar al Señor. Este tipo de alabanza tiene ese resultado hermoso que impacta entonces los corazones. Y quiero terminar, hermanos, con los problemas también ligados a las conductas de personas cristianas. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacer todo en el nombre del Señor, hacer todo en el nombre de Jesús y que Él sea glorificado, tiene que estar en armonía con todo lo que dice su palabra. Porque las personas a veces dicen, demos gloria a Dios, y damos gloria a Dios. Y podemos decirlo 3 veces, si usted quiere decirlo, lo decimos 10 veces. Pero nuestro acto de hablar y cantar un gloria a Dios tiene que estar en armonía con su palabra. Por lo tanto, mi vida no solo debe decir gloria a Dios mientras canto, sino que debe dar gloria a Dios mientras vivo. Mientras soy padre, mientras soy esposo, esposa, mientras soy trabajador, mientras soy jefe, mientras manejo un auto. Debe dar gloria a Dios. Eso es lo que anhela el Señor. Por eso todo lo que hacéis, sea papá, sea mamá, sea trabajador, sea empresario, sea hombre, sea mujer, hacedlo todo, hermano, de palabra o de hecho, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Por eso nuestra vida debe ser un ejemplo de conducta. La inmoralidad sexual, la mentira, el robo no debe ser algo propio de los creyentes. Porque todo debemos hacerlo para que el Señor sea glorificado. Esto nos enseña 2 cosas, hermano, 2 cosas importantes. Uno, es que si hacemos todo en el nombre de Jesús, todo tiene que pasar por su opinión. Es su opinión la que importa, no la nuestra. Debemos rendirnos al Señor. Rendirnos al Señor. Hay principios y mandamientos que deben ser respetados. Y segundo, el cristianismo entonces no es solo una verdad religiosa en el sentido de que es una verdad vivida en el templo. El cristianismo es una verdad vivida en todas partes. Es un cristianismo total, que afecta toda nuestra vida. Quiero ir terminando entonces con lo que dice Romanos 1:21. Personas pueden publicar que creen en Dios, personas pueden decir gloria a Dios, pero fallan en su testimonio público. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos, fue entenebrecido. Si usted se da cuenta, el verso 17 de Colosenses, cuando dice, den todo gloria a Dios, otra vez termina con la idea, da gracias, da gracias. ¿Por qué es tan importante dar gracias? Porque nos pone en el lugar correcto. Cuando alguien es agradecido todo el tiempo, es porque sabe quién es.
sabe lo que tiene, sabe que no es grande, sabe que no es muy fuerte, sabe que no es dueño de todo, por lo tanto, cuando recibe algo, da gracias. Quien se siente pequeño, quien se sabe pequeño, quien se sabe que no tiene, cada vez que tiene algo en su entorno y que disfruta, dice gracias, porque no era mío. ¿Se fija? Usted se sube al auto y dice gracias, porque ese auto no es mío, es de Dios. Entro a mi casa, gracias, porque es de Dios para mi vida y me ha permitido disfrutarla. Cada vez que llego a una iglesia y llega aquí el domingo, gracias, porque me diste una iglesia donde congregarme. Gracias por los hermanos que tengo. Gracias por todo. Si un creyente vive así, su corazón es transformado. Su corazón es transformado. Y esto es tan importante, porque es como lo que decía Billy Graham. Billy Graham hablaba de esto. Él decía, ustedes saben que Billy Graham es el evangelista más potente, más grande del último siglo. Muy reconocido por todas las denominaciones, un gran predicador. Independiente que uno pueda doctrinalmente en algunos puntos no estar de acuerdo con él, eso no va a negar todo lo que Dios hizo a través de su vida. Y cuánta gente llegó al evangelio por él y por su ministerio. Y él decía que había un método, él decía el método de evangelismo. ¿Cuál es el método de evangelismo? Y uno piensa al tiro, uno se imagina, no sé, aguas vivientes, ¿no? El método con los cositos de colores. Él decía, esas son herramientas. Pero ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método de evangelismo? Relaciones saludables, culto saludable, testimonio saludable. Él decía, si usted tiene relaciones con las demás personas dentro y fuera de la iglesia de manera saludable, honesta, dando buen testimonio además, y si además en su culto es un culto saludable que glorifica al Señor y además usted tiene una vida, un testimonio saludable, esa es la mejor manera de evangelizar. Eso claramente es evangelismo completo, no una parte, todo lo que significa evangelizar. ¿Y sabe lo que produce eso? Gloria a Dios, gloria al Señor. Después de todos estos desafíos que hemos conversado esta mañana, sobre las problemáticas en la iglesia, y si nos preguntamos, pastor, en nuestra iglesia, ¿hay de estos problemas? Sí, hay de estos problemas. Existen esos problemas en todas las iglesias. Y no vamos a esconder la basura debajo de la alfombra. No es mi manera de hacer las cosas tampoco. Hay problemas de los tres tipos. Problemas entre personas, problemas respecto del culto y problemas de personas con su testimonio público. Existen esos problemas. ¿Vamos a esconderlos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque cuando nos arrepentimos, el Señor que es fiel y justo para perdonarnos, Él nos limpia. ¿Cuánto lo creen? Si creemos en Cristo, si creemos en Jesús, estos problemas van cediendo. Los problemas entre las personas ceden cuando Cristo gobierna los corazones y su paz gobierna esos corazones. Los reclamos por el culto y qué me gusta y qué no me gusta ceden. ¿Saben cuándo? Cuando leemos la Biblia y ponemos la Biblia como el patrón de culto. Y sabe cómo los testimonios de personas que a veces deshonran el Evangelio bajan cuando los animamos a arrepentirse, cuando confiesan sus pecados y cambian, como todos nosotros. Eso es la iglesia, hermanos. Esta iglesia a la cual el Señor me ha permitido pastorear, esta iglesia que yo amo con el amor de Cristo, no es una iglesia perfecta, partiendo del pastor. Pero Dios ama a esta iglesia. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Y eso es algo que tenemos que apreciar. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos, volver al Señor. Ser más intensivos, más motivados a restablecer las relaciones. A adorar a Dios como corresponde en el culto. Pero también adorar de manera mejor también con nuestra vida a Dios allá afuera en la sociedad. Yo quiero invitarte, hermano, a que este desafío que tenemos, como Pablo le planteó el desafío a la iglesia de Colosas, hoy tomemos el desafío, este desafío, para nosotros como iglesia, para esta iglesia local. Entendamos como gran desafío que nosotros tenemos que sostener relaciones en paz,
que tenemos que adorar a Dios con todo en este culto. Que este culto no es para nosotros, este culto es para Dios. Y que nos concentremos, que cuando usted llegue aquí no se preocupe de los detalles, usted alabe a Dios con su corazón. Cante salmos, cánticos espirituales, alabe. Si quiere gritar, saltar, hágalo, hermano. Si es genuino de Dios, para Dios, hágalo. Yo nunca he puesto limitaciones a eso. A veces son las limitaciones culturales que nosotros abrazamos. Yo no tengo problemas con eso. Pero si su corazón quiere alabar, alabe. Si su corazón quiere cantar al Señor, hágalo. Pero también, hermano, todas las áreas de pecado de nuestras vidas, rindámoslas a Cristo. Que Cristo nos transforme. Que Cristo haga. Y si no puede vencer pecado usted solo, pida ayuda. Pida consejería. Si tiene problemas de carácter, haga el discipulado. Venga lo de la ira. Si tiene problemas con pornografía, si tiene problemas con lascivia, si tiene distintos problemas, pida ayuda. Usted no crea que si usted me dice que tiene problemas de pornografía, yo lo voy a subir a Facebook, hermano. Yo no hago eso. Amén. Vamos a buscar más de Cristo, amén. Lo vamos a hacer para la gloria de Dios, ¿les parece? ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso a nuestro Señor por su palabra?